Muy buenas tardes, mi nombre es Silvina Lewis, yo soy licenciada en Ciencias Biológicas, tengo un magíster también en mejoramiento vegetal de la Universidad de East Anglia de Inglaterra. Actualmente también estoy finalizando un magíster en Administración Pública y desde el año 2015 soy la directora del Instituto de Recursos Biológicos, que pertenece al Centro de Investigación de Recursos Naturales del INTA. Y a la vez, desde el año 2017, soy representante titular de INTA como integrante del Consejo Consultivo Honorario de la Ley 27.350, que es la ley denominada de investigación médica y científica de uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados. Hoy vamos a tocar estos temas desde distintos aspectos. Primeramente, comentarles un poco cuáles son las normativas que sigue nuestra institución, el INTA, para desarrollar sus proyectos de investigación en cannabis. Y después vamos a entrar en detalle también en lo que es el cultivo de cannabis, particularmente a través de un colega que a continuación se va a presentar, que es el ingeniero Víctor Molinedo, que está trabajando en un proyecto en cannabis en la provincia de Jujuy. Víctor, te cedo la palabra para que puedas presentarte. Bueno, muchas gracias Silvina, muchas gracias, buenas tardes a todos. Bueno, un poco ya Silvina me dio el pie para presentarme. Yo soy técnico de la Estación Experimental Agropecuaria de Famayá, de Tucumán, del INTA. Tengo una maestría en horticultura y desde el año 2019 soy el técnico responsable del convenio que tiene el INTA con el gobierno de Jujuy por el proyecto de cannabis medicinal. Bueno, yo un poco voy a dar algunas pautas generales de lo que es producción de cannabis en invernadero y acá. Bueno, entonces, si te parece, Freddy, vamos a comenzar con la primera charla. Eh, yo voy a hablar particularmente sobre la ley y cuál fue el camino transitado por el INTA hasta este momento, ¿no? De paso, antes de comenzar, les quería aclarar que ustedes en la página pueden ir realizando sus preguntas y enviándolas, y después las preguntas las vamos a contestar al final de las dos presentaciones. Bueno, la legislación actual, un poco ustedes sabrán, y por lo que comenté al principio, es la ley 27.350. Esta es la legislación que como institución nos rige para poder llevar a cabo las investigaciones con cannabis. Esta ley actualmente tiene un decreto reglamentario que es el 883. Ese decreto fue el que reemplazó el decreto del año 2017, pero particularmente en lo que compete a nuestra institución, esa ley, ese decreto en su artículo 3 establece que a los fines de investigación médica y científica, como así también de la producción, se autoriza tanto al INTA como al CONICET a llevar a cabo el cultivo de cannabis. Ese es el marco que a nosotros nos permitió, después de venir realizando muchísimos estudios en otras plantas medicinales, poder empezar a estudiar y a trabajar con esta planta. Este artículo también establece, tanto en su ley como en su decreto reglamentario, otros organismos que van a oficiar de control del cultivo, por ejemplo, de las investigaciones que se lleven a cabo. Uno de esos organismos es el INASE. El INASE es el encargado de regular todas las actividades que tienen que ver con el cultivo, o sea, las actividades de producción, de difusión, de manejo y acondicionamiento que se lleven a cabo tanto en invernáculos o predios de seguridad con cannabis en la República Argentina. Justamente el INASE, al encontrarse también en esa ley, en el año 2019 sacó la resolución 59 que establece cuáles son las condiciones y las cuales nosotros tenemos que cumplir para poder llevar a cabo un cultivo. Es importante que mencionarles, que quizás se me pasó antes, es que la ley 27.350 es el órgano de aplicación de la ley y el que lo regula es el Ministerio de Salud. Posteriormente, años después,
el INASE saca otra resolución, en realidad es una resolución conjunta con el Ministerio de Salud en el año 2021, donde, entre otras cosas, autoriza la inscripción de cultivares de cannabis nacional y extranjero ante el Registro Nacional de Cultivares y o el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, con el fin de obtener germoplasma nacional para los usos permitidos por la ley. Este es un paso importante para poder, por ejemplo, comenzar a utilizar germoplasma en nuestras investigaciones, germoplasma nacional. O sea, previamente inscribirlos como cualquier otro cultivar que se inscribe en el INASE, con ciertas restricciones, y después poder, de alguna manera, que esté disponible para todos los proyectos de investigación. ¿Y esto por qué es importante la aclaración? Porque previamente a este año, al 2021, todo, digamos, el procedimiento que incluía utilizar germoplasma para iniciar las investigaciones debía provenir ese germoplasma o esas cultivares o esas cepas de países extranjeros en donde fuera legal el cannabis. O sea, nosotros no podíamos usar las cepas o los cultivares que teníamos acá, más allá de que sabemos que las organizaciones, por ejemplo, hace mucho que vienen realizando trabajos, que sabemos que hay cannabis, por supuesto, en nuestro país hace muchos años, pero bueno, nosotros no teníamos la posibilidad en ese momento, entonces siempre ustedes después van a ver que el circuito es bastante más complicado cuando uno tiene que traer material del extranjero y encima un estupefaciente como es cannabis, más allá que hoy esta ley nos ampara a hacer distintas cosas. De manera que, bueno, esta resolución conjunta de salud y el INASE ayudó un poco a poder empezar a utilizar germoplasma local. Por supuesto, a partir de esa resolución, después el Ministerio de Agricultura también es el que le encomienda al INASE a poder identificar, caracterizar, registrar en caso de corresponder el germoplasma nacional de cannabis, por supuesto a suscribir convenios con otros organismos para poder evaluar todas las calidades de las semillas que se identifiquen o que se registren. Después de esa resolución, hay otra nueva resolución, un poco más reciente, pero de fin del año pasado del INASE, en donde se autoriza la inscripción en el registro de comercio y fiscalización de semillas en la categoría A de criadero a productores u obtentores que vayan a realizar investigación o fitomejoramiento con cannabis sativa. ¿Qué quiere decir? Que, por supuesto, puede haber algún vivero, un criadero que debe inscribirse, pasar por un proceso en el INASE y puede comenzar a realizar lo que se llama el fitomejoramiento. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Para poder obtener alguna variedad que pueda ser inscrita. Nosotros, no sé si ustedes están en conocimiento, quizás muchos sí, que hace poquitito, ya hace unos días, se inscribieron dos nuevas variedades en el INASE, una que se llama K3 y otra que se llama EVA, y bueno, creo que gracias un poco a todas estas resoluciones se aceleró el proceso que venía un poco lento respecto a lo que era inscripción de variedades. ¿Cuál sería también el objetivo? Y bueno, el objetivo es que, por ejemplo, personas que estén inscritas en el ReproCam puedan tener y utilizar plantas para sus autocultivos, plantas conocidas, saber qué es lo que tiene. Y entrando en este tema, puedo comentarles lo que es el ReproCam. El ReproCam es el registro eh, del programa de cannabis que se creó a partir del artículo 8 de este nuevo decreto reglamentario del año 2020, que es el 883, donde en el artículo 8 establece que los y las pacientes podrán inscribirse para obtener la autorización de cultivo para sí a través de un o una familiar, una tercera persona o una organización civil autorizada por la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Salud. Este registro, que es el ReproCam, ustedes pueden entrar a la página, que es, ahí está el link que figura acá en esta presentación. Este registro nacional de personas autorizadas al cultivo controlado con fines medicinales, se hace la solicitud del registro a través de la plataforma Mi Argentina, y este registro lo que permite justamente es poder los pacientes, digamos, que necesiten solicitar la autorización al cultivo controlado con fines medicinales o terapéuticos, se pueden inscribir allí siguiendo determinadas o completando determinados formularios.
De hecho, esto al principio fue bastante caótico, inclusive para el Ministerio de Salud, por todas las cosas que había digamos, que llenar, los formularios. Y bueno, como todo lo que ha pasado con cannabis, pensando que la ley es del año 2017, todos los organismos han tratado de ir mejorando sus resoluciones, sus normativas, y el Ministerio de Salud hace muy poquito, a fines de marzo, sacó la resolución 673, en donde mejora algunos anexos que están relacionados a la resolución del 2021, que es la 800, en donde se establecen, por ejemplo, nuevos rangos permitidos de cultivo para las personas o las organizaciones que van a cultivar. Se hace también un cambio en uno de los formularios que hay que llenar, que es el consentimiento informado bilateral, en donde es un consentimiento donde se exponen los datos del profesional médico que atiende al paciente, los datos del paciente, y se hace como un consentimiento que ambos acuerdan la utilización de cannabis para distintos temas de salud. También se aumentó la cantidad, por ejemplo, bueno, como les decía, de rangos de cultivo, de plantas que pueden llevar a cabo las ONG para otras personas que necesiten, o para personal para ellas, y también para las personas particulares que cultivan, por supuesto, cultivan porque tienen algún problema, y por supuesto, para inscribirse en ese ReproCan deben seguir o tener todo lo que piden allí, ¿no? El consentimiento informado bilateral, y otros datos que se piden. Esto es importante también que lo aclaremos, más allá que nosotros como institución, como INTA, en realidad estamos abocados a lo que es la parte de investigación y producción a través de otras normativas, pero bueno, es importante que sepan que el autocultivo está protegido a través de la inscripción en este registro. Como les comenté antes, en el año 2019 recién el Ministerio de Salud pudo sacar por escrito un procedimiento para lo que es investigación, producción, importación, sobre todo porque los organismos que estábamos involucrados o autorizados en ese momento a realizar cultivo a gran escala o en realidad investigación, no teníamos un procedimiento de cuáles son los pasos a seguir para llevar a cabo un proyecto determinado. Entonces, en el 2019 hubo un procedimiento en donde establece y sigue funcionando de esta manera hasta hoy en día. Como ya les dije, muchas cosas se van ayornando, quizás van mejorando, se van haciendo más rápidas, pero hasta hoy nosotros tenemos que presentar un proyecto, un convenio de investigación que tengamos con un tercero. Una vez que lo tenemos aprobado dentro de nuestra institución, lo tenemos que presentar al programa de cannabis. La ley 27.350 crea ese programa de cannabis que está bajo la Dirección Nacional de Medicamentos y Tecnologías Sanitarias del Ministerio de Salud de la Nación. Entonces nosotros presentamos el proyecto ahí, ese proyecto se evalúa. Si Salud aprueba el proyecto, como ustedes sabrán y se investigan a través del boletín oficial, los proyectos se aprueban y por resolución, ¿sí? Una vez que se aprueba ese proyecto tiene un responsable. Nosotros tenemos generalmente responsables de proyectos o de convenios. Ese responsable, lo primero que tiene que hacer en general, sobre todo si ese proyecto va a dar como resultado final una materia prima que va a ser, que después va a tener que formar parte de la producción de un aceite, es inscribirse en el ANMAT, que es el organismo que regula todo este tema de sustancias controladas. Y nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, como institución, como INTA, nosotros nunca, no estábamos inscritos en el ANMAT con esa categoría. De manera que tuvimos que hacer, por ejemplo, un trámite para poder inscribirnos como institución. Más allá que la institución ya está registrada como institución que va a manejar sustancias controladas, cada vez que se aprueba un proyecto, es importante que el responsable del proyecto informe eso en el ANMAT para después no tener otros problemas para otros tipos de trámite que va a tener que realizar. ¿Qué pasa también acá? Y es lo que siempre se nos complicaba más a nosotros. Bueno, obviamente, una vez que se nos aprueba el proyecto y que vamos a hacer un cultivo de investigación, nosotros tenemos que seguir la resolución que les comenté antes, que es la resolución 59, 56 o 59 del año 2019, y tenemos que solicitar autorización de cultivo al INASE.
Si nuestro proyecto establece que vamos a traer germoplasma vegetal de afuera para hacer nuestros estudios, porque, por ejemplo, nos asociamos con alguna empresa extranjera o porque nos interesa evaluar variedades o cepas vegetales de otros países, bueno, también vamos a tener que hacer a través del INASE la solicitud de importación. Si vamos a importar algo, tenemos que también hacer un trámite en el SENASA, donde pedimos la autorización fitosanitaria de importación, y también tenemos que hacer un trámite que es la autorización del ROECIT, que lo hacemos a través del comercio exterior de INTA. Ese ROECIT se pide porque de alguna manera nos libera de pagar ciertos impuestos a los organismos de ciencia y técnica que estamos dentro de ese registro. Y por supuesto, si vamos a importar, también tenemos que pedir autorización en el ANMAT, ¿sí? Porque es el que da la importación para todo lo que tiene que ver con estupefacientes. O sea que, como les comenté antes, siempre se complica un poco más cuando uno va a importar, por eso fue muy bueno poder empezar a utilizar germoplasma local a través de las resoluciones que sacó el INASE y el Ministerio de Salud. Por supuesto, una vez que uno tiene todo eso, recién puede en la aduana tramitar, por ejemplo, el ingreso de la mercadería a través de la aduana, que es como ingresa cualquier mercadería de afuera. Por supuesto, nosotros cuando la ley surgió, cuando empezó todo esto, tuvimos alta demanda de muchísimos organismos, de las personas, de la sociedad, de cómo hacer esto, si podían trabajar con el INTA. Bueno, generó bastante revuelo y mucha demanda hacia la institución. Lo mismo le pasó a CONICET. Y bueno, nosotros con el tiempo decidimos que teníamos que organizarnos internamente y definimos una estrategia de trabajo, armamos un documento, y esa estrategia nos dio un marco de referencia institucional para poder justamente hacer una planificación interna de todo este tema. Por supuesto, así como está evolucionando todo y como las cosas se van actualizando, también nuestra estrategia fue evolucionando de acuerdo también a todas las nuevas normativas y a los caminos que se van abriendo justamente con nuevas normas legales o resoluciones que sacan las distintas instituciones. Tuvimos que hacer internamente, armar como un flujograma que implicaba, bueno, cómo internamente íbamos porque, a ver, la demanda fue a nivel de todo el país. Ustedes saben que el INTA es una institución que está a lo largo del ancho de nuestro país, tiene un montón de agencias experimentales, estoy un poco trabada, disculpen, bueno, de institutos, de centros regionales, o sea que la demanda fue enorme hacia todos esos centros regionales y nadie sabía cómo, de alguna manera, organizarse. Entonces, para poder, digamos, quién hace un proyecto, quién no, dónde se hace, bueno, tuvimos que armar como un flujograma interno de aprobación de esos proyectos y un poco para poder conocer qué proyectos se iban a desarrollar en qué lugares del país y con quién, ¿no? Porque eso es importante que la institución lo tenga como información. Bueno, armamos un flujograma interno, que quizás no tiene sentido que yo les muestre el detalle porque es interno, pero nosotros tenemos como distintos grados de aprobaciones de ese proyecto hasta que finalmente se aprueba. Una vez que se aprueba ese proyecto, lo que ocurre es que va y se presenta el programa de cannabis, o sea, en el Ministerio de Salud de la Nación, y entra al procedimiento ese que yo les mostré antes, que es el procedimiento que tenemos que seguir normalmente cuando cuando necesitamos la aprobación de salud. O sea que primero, en general, aprobamos el proyecto internamente y después lo presentamos al Ministerio de Salud. También lo que hicimos justamente para analizar los proyectos, no lo puede analizar una persona, lo tiene que analizar en general un comité. Entonces se creó un comité técnico dentro de INTA formado por 2 representantes que están en el Consejo Consultivo Honorario de la Ley, por 2 referentes de un programa. Nosotros, INTA tiene varios proyectos, varios programas. Uno es el programa de hortalizas, flores aromáticas y medicinales, que es el programa que hoy nuclea los proyectos de cannabis. Por lo tanto, hay referentes de ese programa que analizan también los distintos proyectos. Hay referentes en investigación en plantas medicinales y aromáticas, también que tienen muchos años de investigación y por lo tanto también forman parte de ese comité.
Y también tenemos referentes de la Dirección Nacional Asistente de Investigación y Desarrollo del INTA, o sea, digamos, todas estas son organizaciones internas nuestras, y de esa manera se evalúan los distintos proyectos y convenios y se les da aprobación, o se revisan, o vuelven para una nueva revisación técnica, etc. Digamos, salen con cierto sustento, además de la aprobación de nuestro consejo directivo, que es la máxima autoridad de INTA, que aprueba finalmente esos proyectos y esos convenios, también tiene una revisión técnica. También nosotros, todas estas, yo les mostré muy brevemente las resoluciones que nosotros tenemos que cumplir o llevar a cabo para poder hacer las investigaciones, pero van saliendo muchas normativas, procedimientos, dentro del INASE, dentro del ANMAT, dentro de aduana. Bueno, entonces nosotros lo que hicimos fue, primeramente, generar un espacio común interno, que es, nosotros tenemos intranet, como muchas instituciones, en INTA, donde solamente entra gente de INTA, y podemos crear distintos espacios comunes en donde la gente puede acceder para ver toda la información y tener todo lo último que va saliendo. Eso por un lado. Y por el otro también fuimos generando procedimientos, digamos, presentaciones para que, bueno, si alguien tiene que hacer algún trámite dentro del SENASA, tengo que traer cannabis de afuera, ¿cómo hago? Bueno, entonces entra ese procedimiento y ahí les indicamos paso por paso qué es lo que tiene que hacer para no andar preguntando, qué es lo que nos pasaba al principio, que nos preguntábamos todos, que llamábamos. Entonces ahora, más allá que nosotros también damos capacitaciones hacia adentro de la institución, bueno, hay un lugar donde uno, cuando se olvida algo, o cuál es el contacto que tengo que hacer para poder obtener determinada autorización, bueno, está en la página esta que tenemos nosotros, que es interna de INTA. Por supuesto, también el tema de estar dentro de una ley, de formar parte, en su momento pudimos de alguna manera también formar parte de la primera reglamentación, que fue la del año 2017. La ley salió en marzo del 2017 y se reglamentó en septiembre del 2017, entonces ahí sí fuimos convocados para poder formar parte, de manera que nosotros, respecto a lo que fue la reglamentación y respecto a después a interaccionar con todos los organismos que nos regulan a nosotros y que también tenían que armar sus propias normativas, porque estaban dentro de la ley, bueno, tuvimos que interactuar muchísimo. Y esa fue lo mejor que nosotros podemos rescatar de esto, es que la interacción con los otros organismos que permiten dar un avance importante, más allá de que en su momento las cosas fueron lentas, después se pudieron acelerar. Para todos los organismos implicados en la ley, esto fue muy nuevo, y todos de alguna manera fuimos aprendiendo sobre la marcha y lo seguimos haciendo, ¿no? Así que para esta articulación nosotros primeramente hicimos capacitaciones internas hacia adentro de la institución, pero también tuvimos que hacer mucha interacción con todos los que forman parte de la ley, como las ONGs, que en realidad son los verdaderos artífices de la ley 27350, bueno, con el INASE, con el SENASA, con todos los ministerios de salud, de seguridad también, porque en su momento, en el decreto reglamentario anterior, era un requisito de ese circuito que yo les mostré antes, era un requisito también tener la aprobación del Ministerio de Seguridad, bueno, con el Ministerio de Agricultura, de Producción, con el ANMAT, con la Red Argentina de Cannabis Medicinal, que trabajamos mucho en conjunto, con el MinSIT también estamos trabajando para poder sacar proyectos para que más que todo sacar programas de financiación o procedimientos de financiación para proyectos de cannabis, bueno, con el INTI, con las provincias, con los municipios, digamos, tenemos una articulación muy importante. Desde acá hemos dictado cursos y seminarios en distintos lugares, y además estamos vinculados entre todos los proyectos y convenios que se hacen dentro de INTA. Particularmente nosotros tenemos, como les comenté antes, ahora un proyecto que es el que nuclea todas las actividades de cannabis. Y bueno, simplemente para darles un panorama rápido de cómo está el INTA hoy, después Freddy a continuación, él va a comentar más en detalle cosas que se están haciendo. Nosotros hoy en día tenemos 27 proyectos aprobados por nuestro consejo directivo. Proyectos, más que proyectos voy a hablar de convenios, porque en general para llevar a cabo todo lo que es con cannabis, en principio nos asociamos con terceros, por distintos intereses en común,
porque además también hay cuestiones que tienen que ver con ciertas necesidades, ciertas cuestiones de infraestructura o de equipamiento o de personal que necesita un proyecto, y por eso fue muy importante para nosotros el hecho de asociarnos con terceros. Tenemos, de esos 27, 7 son convenios marcos, son convenios de cooperación con distintos objetivos. Uno es un convenio de asociativo público-privado, que es un convenio en realidad para poder presentarse a un FONTAR, o sea, para poder pedir recursos para trabajar en un proyecto, y después tenemos 19 convenios de investigación y desarrollo. 9 de estos proyectos hoy se están llevando a cabo en predios de INTA, o sea, dentro del INTA. El resto, el INTA forma parte de ese convenio, pero se hacen en lugares de una provincia, en predios de provincias, en predios municipales o en predios de alguna empresa privada, etc. De los 19 convenios de investigación y desarrollo, que son los que nosotros tenemos que presentar sí o sí por el circuito y tener la aprobación de salud, hoy en día 12 recién están aprobados por el Ministerio de Salud. Otros están todavía en revisión ahí, u otros todavía están preparándose para ser ingresados al Ministerio. Bueno, ¿y con quiénes entonces, como les dije antes, muy rápidamente nos asociamos hoy en todos estos convenios? Con organizaciones no gubernamentales, con provincias, con municipios, con empresas, también con laboratorios de producción pública. La ley también en su artículo 6 promueve la producción en general de los derivados de cannabis por el ANLAP. ¿Qué es el ANLAP? El ANLAP es la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos de Argentina, que nuclea varios laboratorios. Así que también con ellos hemos hecho convenios. Bueno, ¿cuáles son nuestros actores principales entonces hoy en día en los convenios? Bueno, la provincia de Jujuy, que posteriormente nosotros hicimos en principio un convenio marco con Jujuy, y después posteriormente Jujuy creó su empresa Canava, Sociedad del Estado. Bueno, con San Juan también, con la provincia de San Juan, a través de CANME, que también es una empresa de Sociedad del Estado. Con Salta, con la provincia de Salta, particularmente con el Fondo Especial del Tabaco y con la Cámara del Tabaco de Salta. Con la provincia de Santa Fe, a través de la provincia, de su Ministerio de Producción, y a través del LIF, que es el Laboratorio Industrial Farmacéutico, que también es un laboratorio que pertenece al ANLAP, y bueno, con Corrientes, a través del CEPROFI, que también es la sociedad de producción también de investigación y fomento de Corrientes. Y también tenemos otros actores que forman parte de nuestros convenios, que son, bueno, municipios. Hoy tenemos convenio con San Pedro, con General La Madrid, con el municipio de Escobar, y tenemos también con otros organismos, por ejemplo, como les dije antes, tenemos convenio con el ANLAP, con fabricaciones militares, con el Ministerio de Economía y Energía de la provincia de Mendoza, y con el ISCAMEN, que es el Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria de Mendoza. Y también tenemos, bueno, ONGs o organizaciones. Por ejemplo, tenemos con GS1, que es una organización sin fines de lucro que se dedica a todo lo que tiene que ver con el sistema de trazabilidad, tan importante hoy en todo lo que tiene que ver con el cultivo de cannabis, y nosotros vamos a hacer cultivos que impliquen desde la siembra hasta obtener el producto final. Es muy importante, y sobre todo si estamos hablando de un producto medicinal, toda la trazabilidad que se va a dar, todo el cumplimiento de normas, etcétera. Todo eso hoy se puede hacer a través de diferente tecnología para que sea rápido, para que sea seguro. Y bueno, GS1 está armando el sistema de trazabilidad que después lo va a compartir con todos los proyectos de INTA. CAMEDA es otra organización que es Cannabis Medicinal Argentina. Con CAMEDA es una organización civil principalmente formada por médicos, y para nosotros fue muy importante también esta asociación por el hecho de compartir cuestiones. Nosotros somos más de la parte agropecuaria y ellos son más de la parte médica, entonces hacemos capacitaciones conjuntas y nos capacitamos hacia afuera y nos capacitamos nosotros también. Conciencia Sativa, que es también una ONG con la cual tenemos un convenio en Bariloche y en Alto Valle. Y bueno, por supuesto también nos hemos asociado con distintas empresas, que son bastantes las empresas privadas que tenemos hoy, en distintos lugares del país. Estamos en Entre Ríos, en Pergamino, estamos en Río Gallegos, en Corrientes, en Salta, en San Pedro, bueno, en distintos lugares con distintas empresas que son las que figuran acá.
Y bueno, nosotros por supuesto como institución tenemos desafíos muy importantes que justamente tratar de poder obtener productos de calidad, poder desarrollar buenas prácticas agrícolas en lo que tiene que ver con el cultivo, y también estar preparados para la nueva ley de producción que bueno, el año pasado tenía media sanción en el Senado y entró en Cámara de Diputados. Bueno, no se pudo terminar de cerrar. Es una ley que justamente presentó el Ministerio de Producción de la Nación, que el objetivo va a ser una ley mucho más amplia, que va a regular la cadena de producción e industrialización y comercialización de la planta de cannabis, sus semillas y sus productos derivados, pero tanto para uso industrial y medicinal. O sea, acá se va a incorporar otro uso que es muy importante, que es el industrial, también. Y bueno, esta ley de producción es bastante amplia, digamos, en todos sus artículos. También va a crear una agencia en donde el INTA va a estar participando, pero bueno, no se aprobó, no sé si este año va a poder ir directamente a diputados o va a empezar de cero, eso aún no lo sé. Aparentemente se iba a tratar también ahora en verano, pero bueno, está en stand-by todavía esta ley, pero va a ser un desafío importante para nosotros y para todos los que quieran formar parte de esto. Bueno, y nosotros, como les dije antes, nuestros desafíos son generar capacidades, conocimiento científico tan importante y necesario hoy en día, y tecnologías para justamente el desarrollo del cultivo. Por supuesto, ahora nosotros, nuestra mira principal es en lo que es medicinal, porque es la ley que nos habilita. Por supuesto, no, como investigadores y como investigadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, obviamente cuando nosotros analizamos una variedad o cepas, miramos todos los aspectos, ¿no? Y nosotros de alguna manera guardamos o vamos armando un banco de germoplasma de lo que puede tener un uso industrial para estar preparados justamente para lo que se viene. Y lo más importante de todo es que trabajando en conjunto, o sea, INTA y todos los organismos involucrados, podemos dar respuesta a una política pública que justamente fue, de alguna manera, obtener el aceite que se fabrica en nuestro país, que esté disponible para todas aquellas personas que realmente lo están necesitando, que se pueda utilizar para distintas dolencias y que por supuesto después a futuro podamos hacer un producto que también pueda salir al mercado, ¿no? Bueno, les agradezco mucho la atención, y bueno, vuelvo a repetir que pueden ir dejando todas las consultas ahí en la página donde ustedes están, las vamos a responder al final, y ahora le voy a dar el paso a mi colega Víctor de Famaillat. Muchas gracias, Silvina. Silvina, necesito que dejes de Está. presentar. Ahí está. Sí. Así comparto yo también la pantalla ahora. Bien. Bueno, yo voy a tratar de dar un resumen de las dos modalidades más importantes de producción de cannabis. Quería contar que, bueno, ya algo adelantó Silvina, yo soy el referente técnico del convenio que tiene el INTA con el gobierno de Jujuy, a través de la empresa Canava Sociedad del Estado. Ahí es donde hicimos todas las capacitaciones. Por mi parte, yo tengo una formación en cultivos intensivos, tengo una maestría en horticultura y bueno, con este perfil iniciamos los trabajos junto con el gobierno de Jujuy para ajustar un plan piloto y poder poner a funcionar, digamos así, la producción a nivel de cultivo. El gobierno de Jujuy avanzó mucho en lo que es también la parte medicinal y el formulado médico del aceite de cannabis. Yo voy a tocar estos temas así a grandes rasgos. Primero quería comentar un poquito respecto a la situación taxonómica del cultivo y tratar de ir mostrando, digamos así, temas importantes o cuestiones importantes para tener en cuenta en lo que después vamos a aplicar o que va a influir en lo que es el manejo del cultivo. El cannabis,
conocido como cáñamo. En realidad se le llama cáñamo a la planta de cannabis que no tiene THC, que tiene CBD básicamente. Es originaria de Asia, en China. ¿Y por qué pongo este origen? Digamos, porque en el origen no solo vamos a ir a buscar material genético, sino también nos marca un poco cuáles son las características de la planta. Y respecto a lo que es el género, en el año 76, en 1976, algunos autores consideraban que el cannabis era solamente una única especie, que era cannabis sativa, y había diferencia o disidencia con otros autores que decían que no, que era más de un género. Y se acepta hoy actualmente que en realidad es una sola especie que tiene 3 subespecies aceptadas, que son sativa, rudelaris e indica. Dentro de estas 3, la rudelaris es la que se cultiva como le llaman automática, que es la especie con plantas indiferentes al fotoperíodo. Y hay algunos autores que consideran que hay 2 subespecies más que tienen características morfológicas distintas. ¿Qué quiero mostrar con esto? Para empezar nomás, la planta es bastante complicada, compleja, en cuanto a una serie de factores, de características, responde de diferente manera al tratamiento que uno le dé, básicamente porque tiene una gran elasticidad, se adapta a distintos sistemas, a distintos ambientes, es compleja. Y es compleja también en su respuesta fisiológica. Bien, yendo a lo que es los requerimientos del cultivo, es una planta dioica, que significa que tiene separadas las flores en masculinas y femeninas. En algunos casos hay solamente plantas femeninas, en otros casos hay solamente plantas masculinas, y en otros casos están las plantas hermafroditas, pero siempre con flores separadas. La polinización es principalmente por el viento. Este es un factor importante a tener en cuenta. No nos olvidemos que cuando vamos a producir cannabis medicinal, lo que buscamos son flores y se debe evitar la polinización, porque al polinizar se produce semilla y eso no es deseable para la producción de aceite. Entonces hay que proteger muy bien las plantas, cuidar muy bien el cultivo, de que no aparezcan plantas o masculinas o hermafroditas, y proteger el cultivo de los vientos. En general, como decía, son plantas de día corto. ¿Qué significa esto? Que con los días acortándose, la planta va a inducir a la formación de flores, que es lo que nosotros buscamos. Con días largos, la planta vegeta. Vamos a ver ahora qué significa día largo, día corto. Tiene un requerimiento hídrico de 700 milímetros de agua en el ciclo completo. El ciclo normal, digamos, a campo puede durar entre 4 y 5 meses. Es una planta que tiene un crecimiento muy, muy rápido. Se adapta bien con suelos francos limosos a franco arcillosos. Y el rango de pH, bueno, como la mayoría de los cultivos, está entre 5 y 6,1 en el pH del suelo. Acá voy a introducir un concepto que es el de grado día, que en realidad esto nos sirve para poder calcular o prever el crecimiento de la planta, y además quiero marcar también una de las características que tiene la planta de cannabis con esta fórmula. El grado día es la suma térmica de temperaturas que están entre el promedio diario y la temperatura base, siempre y cuando la temperatura máxima no superen lo que se llama el techo o umbral superior del cultivo. En resumen, esta fórmula me dice que la planta va a cambiar o va a crecer según la temperatura que se sume por encima de determinados umbrales. Vamos a ver
algunos ejemplos. Para germinación la planta necesita entre 22 y 26 grados como temperatura óptima, y para crecimiento y emisión de nuevas hojas estamos entre 24 y 30 grados de temperatura en el día y de 18 a 25 en la noche. Para germinación, la suma térmica, que es esta fórmula que hablábamos recién, está entre 90 y 100 grados día, tomando como temperatura base 0 grados. Eso significa que la planta va a sumar por encima de 0 grados los grados que tenga ese día, el promedio de temperatura de ese día. Por ejemplo, si el día hizo promedio 10 grados, ese día suma 10 grados, 10 grados térmicos. Si hizo 20 grados, suma 20, y esto, al acumular entre 90 y 100 grados, se produce la germinación y la emergencia de la planta. El filocrono, que es la aparición de una nueva hoja, necesita 22 grados días, tomando como temperatura base entre 1 y 2,5. Acá quiero marcar que las temperaturas bases son bastante bajas. Tengamos en cuenta el origen de la planta. Acá, bueno, la conductividad eléctrica está entre 0,4 y 1,2. Podemos decir que es una planta relativamente sensible a la salinidad. Acá tenemos para las primeras semanas siempre es conveniente tener conductividad eléctrica bajas, y para la parte de floración puede subir hasta 1,2, 1,3 y llegar hasta 1,9. 1,9 y 2 son valores ya bastante altos. Al final del ciclo de las 2 últimas semanas de floración conviene regar con agua, entre comillas, agua destilada. ¿Qué significa esto? Solo agua, no ponerle ningún tipo de fertilizante. Vamos a ver un poquito más adelante la nutrición. La humedad relativa para el estado vegetativo está entre 50 y 60%, y para floración lo óptimo es que sea un poquito menor, sobre todo por las flores que tienen, uno de los problemas que tienen las flores es la parte fúngica, la aparición de botrytis, que es un hongo que complica mucho en la flor. Acá decíamos que es una planta de día corto. Para que la planta se mantenga en estado vegetativo, tiene que tener no menos de 18 horas de luz y 6 de oscuridad. Y para floración necesita días de 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad. Cuando esto se trabaja con luz artificial, se pueden producir algunos cambios en la respuesta de la planta, en cuanto a estos valores que hablábamos recién de grados día, el comportamiento en cuanto a la demanda de nutrientes y absorción de agua. Cuando trabajamos en invernadero es importante tener en cuenta lo que se llama la aireación o la renovación de aire de los invernaderos, que es la cantidad de veces. En este caso necesitamos renovar entre una vez cada 3 a 5 minutos el volumen completo del invernadero. Esto es para evitar o para que la planta no tenga consecuencias como por la acumulación de dióxido de carbono, de algunos otros gases que se generan en el metabolismo de la planta. Esto es para manejo del invernadero. Cuando trabajamos con indoor, el volumen o la cantidad de veces que tengo que renovar el aire puede duplicarse. Bien, acá he puesto esta foto para mostrar que en realidad la planta, que ya podemos deducir de lo que acabamos de ver, es una planta que se adapta mejor a las temperaturas bajas, a pesar de ser de ciclo de verano. Tolera bien las bajas temperaturas, no tanto las altas temperaturas, sobre todo en el periodo de floración. Bueno, recuerdo, como planteó Silvina, que pueden ir escribiendo las preguntas o las dudas o algún comentario que se quiera hacer en la página, ¿no? Bien. Vamos ahora a pasar rápidamente a los sistemas de cultivo, a dos de los sistemas de cultivo. No vamos a mencionar el indoor acá. Mucha de la información que hay es en indoor, y lo que nosotros hemos trabajado es en trasladar, digamos, en adaptar el sistema de cultivo a mayor escala, porque en el indoor trabajamos con pequeña cantidad de plantas, mientras que acá lo que buscamos es un cultivo más comercial a mayor escala. Entonces, los dos sistemas que voy a mencionar son en invernadero con ambiente controlado
o a campo abierto. Aclaro que lo que es invernadero con ambiente controlado básicamente es un cultivo hidropónico o en sustrato inerte. Primero, que la primera pregunta que hacemos o que nos hacen muchas personas que quieren encarar el cultivo es que qué conviene producir, si a campo o en invernadero. Y bueno, acá tenemos que ver que la elección del sistema tiene que estar en línea con las necesidades y con qué es lo que nosotros queremos producir y con los recursos que tenemos para producir. El ciclo de cultivo también, tengamos en cuenta que en el invernadero se puede realizar mayor cantidad de veces el ciclo de cultivo. Las plantas responden, como decía, a cualquiera de los dos sistemas, también depende mucho, vamos a ver, de la variedad, y hay muchas maneras de manejarla la planta para lograr buenos resultados. Acá lo mencionaba que la variedad también influye mucho. Acá lo que quiero resaltar es que la planta, de nuevo, es muy elástica, muy versátil, responde de distinta manera a distintos manejos, entonces yo la puedo acomodar y adaptar a distintos sistemas o formas de manejo de cultivo. Tengamos en cuenta que cada cosa que yo le haga también va a impactar en la calidad del rendimiento o de la producción que busco, en este caso el aceite, ¿no? O en todo caso, terminando el ciclo de cultivo en la producción de flores, puede impactar sobre la cantidad y la calidad de las flores. Vamos específicamente a lo que es cultivo en invernadero. En un invernadero yo puedo controlar la planta en condiciones óptimas, puedo hacer que la planta produzca en cualquier época del año, independientemente si el día es corto o largo, si estamos en verano o en invierno. Con estas condiciones puedo lograr hasta 4 ciclos en el año. Y bueno, obviamente tenemos que empieza con la selección de las semillas y puedo manejar factores ambientales dentro de determinados rangos, tratando de dar siempre el óptimo a la planta. Acá también quiero resaltar que hay que manejar, y vamos a ver un poquito más adelante, la duración de las horas de luz y de las horas de oscuridad. Como les decía, en invernadero vamos a trabajar con solución nutritiva completa, con sustrato inerte. Acá hay una buena respuesta a las concentraciones y cantidad y calidad de los cannabinoides y terpenos. Los terpenos son un compuesto que también acompañan y ayudan a la calidad de la producción. Bueno, y acá lo que quería resaltar, y un poco para mencionar, no vamos a entrar en el desarrollo del manejo de plagas y enfermedades, pero hay unas cuantas plagas que son importantes en el cultivo, básicamente pulgones, trips, mosca blanca y arañuelas son las más importantes, y enfermedades, como decía, en lo que es a la flor, botritis, puede ser un factor limitante según la humedad ambiente. Un esquema completo de producción en invernadero, podemos mencionar estas 4 etapas que están aquí. La primera es la germinación, que lleva 7 días en una cámara de germinación, puede ser 7 o a 10 días en una cámara de germinación. Después la tenemos que sacar a la planta a un ambiente donde esté ya un poco con más al aire libre, dentro del invernadero, no al aire libre, perdón, en un invernadero, en algún ambiente controlado, pero fuera de la cámara. Y a partir de ahí comenzamos lo que sería la producción de plantas madres. En un esquema de producción en invernadero, nosotros necesitamos lograr plantas madres que son las que, una vez que estén maduras, me van a brindar, o yo voy a poder cosechar esquejes para una multiplicación vegetativa. Es decir que esta etapa, en la primera etapa de crecimiento, y todo lo que es la producción y conservación de plantas madres, hay que hacer una buena selección genética. Después tenemos la parte de crecimiento vegetativo, perdón,
Este crecimiento vegetativo es similar, ya vamos a ver, al de planta madre, y finalmente buscamos la etapa de floración. Fíjense que desde que yo hago germinación hasta que tengo la planta madre y puedo comenzar a cosechar esquejes, van a pasar más de 70 días, ¿no? 77 días. La primera etapa, que es la germinación, habíamos dicho ya que la germinación necesitábamos entre 24 y 26 grados y una humedad relativa de 90-95%. Acá hay que manejar también la humedad del sustrato, hay que tener cuidado que si el sustrato está demasiado húmedo puedo tener pérdida de semillas por pudriciones. Generalmente esta etapa se hace en bandejas. Las bandejas pueden tener distintos tamaños, lo ideal es que sean bandejas tipo forestales con 100 centímetros cúbicos de cada uno de los alvéolos para arriba. Y se puede trabajar con sustratos que hay, hoy en el mercado hay turba, coco, perlita y algunas mezclas. Y también está este material que se llama preforma aglomerada de turba, conocida como PAT, que es un sustrato esponjoso que tiene muy buenos resultados. Estos sustratos se pueden usar tanto para la germinación como para la propagación. La cámara de germinación, en algunos casos puede ser un container, un reefer container acondicionado, o puede ser una cámara específica adaptada y acondicionada para poder tener el control de estos valores ambientales que mencionaba, es decir, humedad y temperatura básicamente, y algo de iluminación. Bueno, acá tenemos el ejemplo de una cámara, que en este caso es el reefer container, en donde se han acondicionado hacia los costados estantes para poder acomodar ahí las bandejas con las semillitas. Acá ven la emergencia de las semillas. La calidad de semilla es clave, tiene que ser buena semilla para que pueda tener un alto porcentaje de germinación y en general una emergencia pareja. Ahí comenzamos a hacer la selección e identificar los mejores individuos que van a funcionar como plantas madres. Es decir, yo no voy a, rara vez tengo semilla que me permita elegir a todas las plantas como planta madre. Generalmente son variedades que tienen alguna variabilidad genética, entonces yo debo identificar y seleccionar los mejores individuos que me van a ser los donantes de las plantas que voy a llevar a cultivo. Bien. Una vez que terminamos la etapa de germinación, comenzamos la etapa de planta madre. Como decía, ahí ya comenzamos a elegir los fenotipos que respondan a las necesidades que yo planteo, a las características que tienen que tener, las características que necesito para mi cultivo y para mi producción. Estas plantas madres las vamos a mantener siempre en estado vegetativo, no deben llegar a florecer, y la única función de estas plantas es donar clones, donar esquejes, para poder obtener a partir de esos esquejes las plantas, como decía, que vamos a llevar a cultivo. Aquí vamos a tener, una vez que pase la etapa de enraizamiento, vamos a trasladar esos esquejes a macetitas que van a ir, vamos a ir replicando en macetas de mayor volumen hasta obtener una planta totalmente desarrollada, y que luego se va a trasplantar a macetas para que cumplan su estado vegetativo, su etapa vegetativa, terminen de crecer, y a partir de ahí vamos a comenzar la cosecha. Fíjense que acá las plantas, como van a ser plantas grandes, que van a tener un gran desarrollo, se trabaja en macetas de 20-30 litros para arriba. Yo necesito una planta que tenga una muy buena estructura para poder cosechar los esquejes. Una vez que tengo la planta desarrollada, comenzamos la cosecha de esquejes.
La ventaja de la multiplicación por esqueje es que vamos a mantener las características genéticas de la planta madre, van a tener un crecimiento y una respuesta similar en las mismas condiciones ambientales que estén, van a responder de la misma manera y van a tener los mismos requisitos nutricionales, van a madurar más o menos al mismo tiempo y demás, ¿sí? Conocemos su sexo y podemos predecir algunos resultados. Los esquejes, para la obtención de esquejes, tomamos los brotes apicales o terminales, se hace un corte a 45 grados, este es un esqueje ideal, digamos, se hace un raleo de hojas para evitar la transpiración, se pueden utilizar algunas hormonas y se llevan esos esquejes a la misma cámara que teníamos para germinación, puede ser la misma, ya en este caso pueden ser también bandejas o directamente en macetitas de mayor tamaño, de medio litro hacia arriba. También podemos usar los mismos sustratos. Hoy en el mercado hay mezclas especiales o específicas para cannabis, y acá tenemos que mantener el pH cercano a la neutralidad y la conductividad eléctrica bastante baja, menor a 0,5. La temperatura para el esquejado tiene que estar entre 22 y 25 grados. En algunos casos se puede llegar a manejar la temperatura del agua también con algunos equipos como estos que ven acá. La temperatura del agua tiene que estar cercano a los 20 grados y eso favorece el enraizamiento. El éxito básicamente del enraizamiento consiste en manejar la humedad ambiente. En los primeros días, si ustedes ven acá, ya vamos a ver otra foto, están en cámaras con alta humedad y luego se va bajando, disminuyendo gradualmente la humedad ambiente hasta llegar al 50%. Acá tienen estas cámaras que les comentaba recién, son especiales o específicas para lograr un buen enraizamiento. Acá está el manejo de la humedad, como ven, y es importante también y da muy buenos resultados el uso de hormonas. Hay varios productos comerciales que tienen básicamente auxinas que ayudan a la emisión de raíces de los esquejes. Una vez que están bien desarrollados, vamos a lograr una planta completa como estas que ven acá. A partir de ahí se van replicando en macetas más grandes. Estos esquejes son los que me van a dar las plantas comerciales. En general, el volumen de la maceta final para el estado vegetativo y luego de floración no debe ser superior a los 20 litros. Podemos trabajar incluso con menos, entre 10 a 15 litros de volumen de cada maceta. De nuevo, recuerdo que la planta responde a muchos manejos, es decir, puedo trabajar en 10, 16, 20 litros, va a depender de la densidad de plantas que use, va a depender cómo las lleve, cómo las maneje. Son todos factores que se pueden manejar dentro de rangos bastante amplios y la planta va a tener una respuesta al manejo que yo le dé. Una vez que está enraizada, necesitamos lograr plantas que van a ir creciendo y para que las plantas se mantengan en estado vegetativo, necesitamos suplementarlas con luz. Hay distintos, la luz, en el caso de un manejo sencillo, digamos así, podemos usar solo luz para evitar la inducción floral, es decir, solo como complemento, que pueden ser luces de este tipo. Acá no se ve muy bien, pero son reflectores. Acá están los reflectores, que son LED, son luces comunes, pueden ser luces comunes, o podemos utilizar luces que además de mantener a la planta en estado vegetativo, favorezcan el crecimiento de la planta. En los casos que usamos luces LED comunes, lo único que hacemos es evitar la inducción floral, mientras que en este caso, además de evitar la inducción floral, estamos agregando luz en cantidad y en calidad para que la planta mantenga su crecimiento. Es decir, vamos a ganar días en el crecimiento. Y por último, una vez que tenemos la etapa de
crecimiento vegetativo completa, pasamos a la parte de floración. Aquí esta foto puse para recordar que la floración necesita 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad, por lo tanto, en el verano, y dependiendo de la latitud donde esté ubicado, voy a necesitar oscurecer el ambiente para que la planta pueda florecer, porque si no va a seguir vegetando. Entonces, los invernaderos, en donde yo voy a mantener las plantas para floración, tienen que tener una estructura para poderlo oscurecer. La primera etapa, la primera semana de la floración, habíamos visto que la floración también tiene entre 6 y 8 semanas. Hay un rápido crecimiento de la planta, todavía mantenemos la nutrición como veníamos manejándola en el estado vegetativo. Tiene, como digo, un crecimiento, en algunos casos puede llegar a duplicar en la altura de la planta, dependiendo de las variedades. En la semana 2 ya comenzamos a ver los pistilos, que son estas estructuras florales. A partir de ahí tenemos que cambiar la nutrición. Ya voy a mostrar un cuadro con la nutrición, con una de las alternativas nutricionales. A partir de la tercera semana hay un detenimiento del crecimiento en longitud y se observan ya los que se llaman cogollos, que son las flores. La planta comienza a dedicar toda su energía a la producción de flores y al crecimiento de las flores. Acá, como decía, es importante, en realidad en todo momento es importante mantener y cuidar los balances nutricionales. Y la semana 4, básicamente ya aparece, empezamos a ver los tricomas, empezamos a sentir el olor, ese olor típico de las flores. Y a partir de la semana 5 comienza el engorde de los cogollos. Acá tenemos ya los cogollitos, las flores bastante desarrolladas. Y entre la semana 6 y la 8 se produce o se puede, digamos, definir la cosecha de las flores, para lo cual necesitamos observar el estado de los tricomas, que son los que me van a marcar el momento óptimo de cosecha. En la práctica, por supuesto, esto es a veces un poco más complicado, pero es el indicador que debo tener en cuenta. Rápidamente voy a mencionar algunas cuestiones nutricionales a tener en cuenta. Obviamente el cannabis tiene las mismas características de manejo nutricional que la mayoría de los cultivos intensivos. Es importante tener en cuenta las relaciones entre los nutrientes, no solo las cantidades. Y también es importante tener en cuenta que a veces vamos a tener problemas por deficiencia de algunos nutrientes, y otras veces esas deficiencias se producen por exceso de otros nutrientes, o el exceso de nutrientes también me puede causar algunos desbalances nutricionales. Acá yo he tomado una de las alternativas. Esto no es fijo, de nuevo, depende cómo sea el manejo, depende de las variedades y demás. En la etapa vegetativa, a ver, ¿qué tenemos acá? Tenemos las relaciones NPK, calcio, magnesio, que son los 5 nutrientes básicos que se utilizan para balancear las soluciones nutritivas. Acá tenemos también relaciones entre potasio, calcio y magnesio, que me van a marcar distintas, digamos, me ayudan a balancear esta solución. Y la cantidad de nutrientes está dada en esta fila, que es la cantidad de nitrógeno que le vamos a poner a la solución nutritiva. Como ven, la cantidad de nitrógeno comienza a subir hasta la etapa, digamos, las proporciones se mantienen, pero las cantidades van subiendo en la etapa vegetativa. Al final de la etapa vegetativa yo voy a tener plantas madres que las voy a mantener con esta solución nutritiva. A partir de floración, durante la primera semana, dijimos un poco la nutrición, pero ya comenzamos a bajar los requerimientos y llegamos al final con baja nutrición, y en algunos casos las últimas 2 semanas o la última semana es 0 nutrientes, solo agua. De nuevo, esto es a modo de ejemplo.
hay distintas soluciones o distintas maneras en las que yo voy a manejar mi cultivo. Las variedades responden de distinta manera a los distintos campos. Bueno, acá un poquito lo que veíamos en ese cuadro es cómo va variando el nitrógeno desde el comienzo hasta el final, el fósforo y el potasio, y el calcio y magnesio. Más o menos estas son las relaciones de nutrientes que vimos recién en los campos. Bien, hasta acá lo que es producción en invernadero con ambiente controlado. Y vamos a lo que es producción a campo abierto. En el campo abierto se utiliza básicamente para grandes superficies. Eso es cuando queremos lograr un alto volumen de producción. Tiene menor costo de producción, las variables no son fáciles de controlar, como cualquier cultivo al aire libre. Tengamos en cuenta que en algunas zonas el verano es lluvioso, que es cuando tenemos el inicio de floración. Si tenemos el verano y el otoño lluvioso, podemos tener grandes problemas. Obviamente en un cultivo en mayor superficie tenemos mayor cantidad de individuos, por lo tanto se complica un poco el manejo de esquejes. Vamos a tener alta producción, pero rendimientos más bajos. La calidad no la vamos a poder manejar. En el caso anterior teníamos sustrato inerte, nosotros hablábamos de las relaciones de nutrientes estas que vimos, mientras que en un cultivo a campo, en suelo, ya los nutrientes los maneja más el suelo que nosotros. Y hay riesgo de polinización, hay que hacer un buen control. Siempre aparecen plantas masculinas o masculinizadas, entonces hay que hacer un buen control. Básicamente el esquema de producción, este era el esquema que vimos en invernadero. Cuando vamos a hacer producción a campo desaparece lo que son las plantas madres, dijimos. Es decir, que ahora toda la producción va a ser desde semilla, en donde cambiamos también el ambiente. Vamos a tener la primera etapa de producción de plantín. Cuando el plantín está listo para ser trasplantado, lo llevamos directamente a campo. Estos días pueden variar mucho en función del ambiente, como decíamos, en función de la fecha que yo hago la germinación y sobre todo el trasplante. Bueno, acá tenemos algunas plantitas del campo, las densidades cambian y en el campo se produce un ciclo natural en donde el crecimiento de la planta, a ver, volvamos acá teníamos la plantita lista y la llevábamos a campo y todo el resto del ciclo se produce en el campo. Entonces tenemos un ciclo natural que comienza generalmente en la primavera con días alargándose. Eso es para que la planta pueda vegetar. Se produce hasta que comenzamos con los días a acortarse, en donde se produce a mediados del verano la inducción de la floración y la flor va a crecer durante 2 o 3 meses hasta mediados del otoño, principios del otoño, dependiendo de las variedades. Y ahí es el momento de cosecha. Bueno, básicamente eso es un pantallazo general de estos dos esquemas de producción. Seguramente algunas cosas me quedaron en el tintero, pero bueno, más o menos eso es lo que quería comentar. Silvina, estás muteada. Freddy, sí, estaba muteada. Tenemos algunas preguntas que nos mandaron para contestar. Una pregunta está relacionada a las semillas de variedades que hay, que son las nacionales, que hace poquito se inscribieron. Preguntan en qué zona se estudió para su cultivo. ¿Es posible en el norte de la provincia de San Luis? Bueno, te comento que estas dos variedades están inscritas hace muy poquito, una semana atrás. En realidad, yo estoy casi segura que son variedades que se analizaron dentro de, digamos, en invernáculos o en indoor, de manera que, en general, cuando uno después va a solicitar semillas de esas variedades, tiene que saber en qué condiciones se cultivaron, las condiciones, como si es de luz, de temperatura, etcétera, porque si uno después quiere obtener algo, por ejemplo, un aceite determinado, con ciertos rangos de cannabinoides,
Bueno, es muy importante cómo se va a cultivar esa semilla para que se obtenga lo que dice que, o para que se obtengan los productos que dice esa variedad que tiene. Entonces, es muy importante siempre cuando se registran saber en qué condiciones creció. Yo estoy casi segura que estas crecieron en indoor. En todo caso, eso, ahora me fijé justo, entré al catálogo del INASE, ya están publicadas en el catálogo del INASE, pero no dice las características. Entiendo que eso hay que hacer como un pedido al INASE, quizás un pedido a los obtentores. La K3, el obtentor es el vivero del oeste riojano SAPEM, y la EVA, que es otra de las que se registraron, es la empresa León Verde Sociedad Anónima, que es la que registró esta variedad. Pero bueno, no figura públicamente en el INASE las características, pero es casi seguro que crecieron en el indoor. Por supuesto que seguramente se pueden crecer en distintas zonas. La planta de cannabis es muy plástica, pero bueno, para saber las características entiendo que hay que comunicarse con el INASE, seguramente llenar algún formulario o comunicarse directamente con los que registraron la variedad. Hasta ahora es muy reciente y no hay información al respecto de esas variedades. Sí sé que esa K3 creo que es más alta en THC, no sé bien la EVA. Bueno, respecto a otra pregunta que creo que va más dirigida a vos, Freddy, después si querés comentar sobre estas variedades también, Sí, no, a avísame. ver, Si vos conocés algo más. no, justamente nosotros hemos pedido información al respecto porque no las conocemos, pero probablemente, como decía, es una especie muy plástica, a pesar de que seguramente fue caracterizada en invernaderos, no sé si en invernadero o indoor, eh, siempre es necesario realizar un trabajo de cómo responde cada variedad a determinado ambiente, a no ser que ya haya un estudio previo en distintos ambientes. En general tienen determinadas características, fueron seleccionadas en determinados ambientes, pero por lo que estamos viendo, puede responder bien a un ambiente diferente. Eso creo que también hay que terminar de caracterizarla o estudiarla a cada variedad en el ambiente que nosotros queremos producir, y obviamente hay que hacer un trabajo de selección o de identificación de las variedades para el ambiente específico en el que nosotros queremos producir. Claro, hay que hacer las pruebas, digamos. Sí. Otra pregunta, ¿en cuánto se reduce la cantidad de aceite producido si no se controla la luz adecuadamente? Ese estudio no lo tengo, digamos, no lo sé. Pero en realidad creo que no tiene que ver con la luz. Con la luz por ahí tiene que ver, con la luz tiene que ver más los porcentajes por ahí de cannabinoides o la relación entre los cannabinoides o terpenos que puede haber dentro de la planta. Eso sí se ha visto con estudios científicos que se modifican, pero en cuanto a la obtención de aceite, en realidad depende de la metodología, depende, digamos, de la cantidad de material que se utilice inicialmente, etcétera. En general no, y, no eh, cambia con la luz. los factores más importantes en cuanto a la cantidad de cannabinoides son la variedad, que lo mencionaste, y Exacto. básicamente el manejo nutricional. La planta, también la cantidad va a depender de cómo maneje yo el estado vegetativo. Es decir, nosotros podemos tener un periodo más largo o más corto de estado vegetativo. Es decir, puedo tener más plantas más grandes o más chicas e inducir la floración en ese momento. Si la induzco cuando es más chica, bueno, vamos a tener menor cantidad de flores y menor cantidad de aceite por planta, mientras que si la dejo que crezca más, obviamente voy a tener que trabajar con una densidad menor, o sea, mayor espaciamiento entre plantas, voy a tener mayor cantidad de flores por planta, pero a lo mejor menor o igual rendimiento por metro cuadrado. Todas esas son variables que responden mucho al manejo que yo le dé. Y acá, como digo, el manejo de la luz me puede permitir alargar o acortar el ciclo vegetativo, lo que va a influir básicamente en la cantidad de flores que pueda tener por planta, no tanto en la calidad. La calidad, como decía Silvina, depende más del manejo nutricional y de la variedad.
Otra pregunta tiene que ver cómo debería ser el aislamiento, cuál sería la distancia aproximada a evitar entre cultivos para evitar riesgos de polinización cruzada, ¿no? Sobre todo que sabemos que la polinización anemófila, si la tenés a campo, se hace más complicado, me parece. Sí, bueno, depende mucho de los vientos que tengamos. Dijimos que es polinización anemófila. Eh, en la zona, nosotros, digamos, no tenemos esos estudios, pero básicamente no deberían ser menos de 5 kilómetros entre un lote y otro, pero además, para evitar ese tipo de polinización en el campo, aún en el campo, es importante hacer un trabajo de seguimiento y de eliminación de plantas machos, ¿no? Que siempre puede llegar a aparecer dentro del mismo cultivo. Este, pero no es conveniente tener en menos de 10 kilómetros un lote produciendo plantas masculinas y, y otro planta femenina. Es decir, los trabajos, plantas masculinas yo voy a tener para hacer producción de semillas o mejoramiento genético. Entonces, en realidad los lotes deberían ser todos con plantas feminizadas. Es cierto que por ahí en algunos casos yo no tengo experiencia de algunas variedades locales y demás que son lo que se llaman plantas regulares, que tienen porcentaje de flores masculinas y femeninas. No, en un cultivo comercial no deberían haber flores masculinas dentro del cultivo. Exacto, exacto. Y aparte después, si uno quiere conservar alguna variedad determinada, es importante el mantenimiento de plantas madre y quizás eso en zonas bastante aisladas o en zonas en indoor, ¿no? Sí, la planta madre se la pueden conservar por cultivo de meristema o por algún otro sistema Sí, de claro, forma agámica, ¿no? exacto. La semilla sí ya es un trabajo un poquito más complejo, pero bueno, como digo, no deberíamos tener problemas de polinización cruzada y por ahí es más grave si tengo una planta macho dentro de mi mismo cultivo más que la distancia entre cultivos, ¿no? Claro, claro, hay que revisar bien. Y un poco, bueno, también quizás con toda la parte de producción que vos ya tenés experiencia, Freddy, pero bueno, no sé, en tema de costos, ¿no? Porque preguntan si hay algo para comentar sobre los costos de producción en la etapa agrícola, por un lado, y sobre daños por frío en el exterior, si has visto algo de eso. No, bueno, no tengo, en realidad los costos pueden ser muy variables. Si vamos a hacer producción en invernadero, sí puedo decir que son altos los costos, sobre todo, no solo en cuanto a infraestructura, que los invernaderos son caros y si quiero tener un buen control necesito ambientarlo, es decir, estamos hablando de arriba de los 30 dólares el metro cuadrado de invernadero, dependiendo las dimensiones y demás. Y hay otros dos costos importantes. Uno es el de seguridad, que eso depende de dónde esté y de cómo plantee cada provincia la seguridad del predio. Ahí hay que hacer alambrados olímpicos y demás. Y el otro costo, a lo mejor lo tenés un poco más ajustado, si bien el otro costo grande que hay es el de la trazabilidad, ¿no? Sí, bueno, ese sí, ese va a ser un costo bastante alto. De alguna manera, un costo alto, digamos, el que lo haga de manera privada. Nosotros estamos tratando de lo que es la trazabilidad, hacerla a través de una organización que nos va a dar, digamos, nos va a dar las herramientas para poder llevarlo a cabo. Pero es verdad, todo va sumando si después uno quiere, hay que ver cuáles son los mercados después que uno quiere acceder, ¿no? Y para lo Sí, que es pero local, en general, por ahora no, digamos, si es de manera privada, sí es un costo alto. sí, pero es un cultivo de alto costo. La semilla, para Exacto. empezar a hablar nomás, la semilla puede variar, depende de dónde y cómo se compre, de 3 a 10 dólares cada semilla. Ah, no, sí, claro, claro, también, por eso. Pero bueno, y respecto, ¿vos viste algo respecto a daños al frío en campo? No, lo que sí, bueno, un poco yo mencioné y puse un par de fotos con plantita con hielo sobre la hoja y al descongelarse la planta siguió su crecimiento normalmente. Es decir, si en estado vegetativo la planta y aguanta bastante bien y hay variedades que son más tolerantes que otras a las bajas temperaturas. Es decir, necesitamos, en las condiciones de Jujuy hemos tenido ese comportamiento.
no tengo más datos, pero sí aguanta heladas de hasta 2, 3 bajo cero algunas variedades, ¿no? Y Ah, bueno, y lo mismo, sin daño. claro. Ujú. Lo Es, mismo es más pasa porque... grave, disculpa Sí, sí, Silvina, es más grave el daño que se le puede producir a la flor en un invernadero que no está bien ventilado en época de verano. claro, por todas las pestes además que se agarran. Además. Bueno, por eso digo, también un poco preguntan sobre el tema del tipo de suelo, del tipo de clima, pero yo entiendo que también eso también está relacionado a la variedad y que es muy importante ir probando. Seguramente va a haber, por eso justamente es la idea de tener en nuestro país variedades inscriptas, porque uno va a poder tener de alguna manera esa información de qué es más apta para qué dolencia, por ejemplo, o, digamos, según el tipo de cannabinoides que se produzcan en mayor o menor cantidad, y después dónde es más apta a cultivarla, si conviene más en indoor, si en el exterior, digamos, son todos datos que se van a ir generando, que es un poco el objetivo. Pero bueno, un poco estaban preguntando también si hay limitaciones en cuanto al clima, al suelo, o Eh, al agua, por ejemplo. Hay zonas que se inundables, que entiendo que sí es muy sensible al es agua. muy sensible a la inundación, o sea, Claro, sobre todo más que la inundación en sí, la alta humedad genera un ambiente de desarrollo de enfermedades fúngicas y la planta es muy sensible a los hongos. La floración en época húmeda es complicada. claro. Por eso es muy importante ahí cómo se maneja toda la parte, sobre todo de invernáculo. Bueno, cuando nosotros tenemos un cultivo afuera, a veces es verdad, dependemos un poco del clima, ¿no? Lo que pase ahí nos va a marcar el destino de nuestro cultivo. Eso es lo que va a pasar. Pero es verdad que también, por otro lado, es bastante plástica cannabis, se adapta a distintos lugares, así que es cuestión de probar o tener la información de la variedad. Por eso el objetivo principal, uno de los objetivos es tener bastantes variedades registradas en Argentina. Bueno, recién ya empezamos por 12, esperamos seguir creciendo en número. Bueno, yo creo que en principio no tenemos más preguntas. Les agradecemos mucho a todos por estar, por escucharnos. Estamos a su disposición cualquier cosa para futuras consultas vía mail o vía el CEPIE. Muchas Muchas gracias. gracias.